El mensaje principal de Sefer Bereshit es Sefer Hayashar, el libro de las cualidades. Y es por eso que podemos estudiar cada año algo nuevo y de esa manera ir descubriendo herramientas para nuestra vida práctica. Llama mucho la atención por qué es que Jacob Avinu justamente tomó estas dos mujeres. ¿Qué característica tenía Rachel? ¿Qué característica tenía Lea que le hicieron tan particular? Siempre que veamos en la historia de Am Israel que hay que enfrentar a Amalek, el indicado, ¿quién es? Un descendiente de Rachel. El primer enfrentamiento que tuvimos con Amalek, apenas salimos de Mitzrayim, ayer Karejaba Derech, ¿quién estaba ahí? Amalek esperándonos, vino especialmente a atacarnos. ¿Quién fue el encargado de tomar riendas en el asunto? Yoshua bin Nun, de la tribu de Efraim, hijo de Yosef, descendiente de Rachel. Más adelante, el primer rey de Israel, Shaul HaMelech, de la tribu de Binyamin, también descendiente de Rachel. Y un poco más avanzado en la historia, Mordejai y Esther, que fueron los héroes de la epopeya de Purim, también eran ambos de Shevet Binyamin, de la tribu de Binyamin, descendiente también de Rachel. La segunda característica que vemos particular y exclusiva en Rachel y Menú es la unión que hay entre el pueblo de Israel y la tierra de Israel. Cuando Am Israel entra por primera vez como pueblo a Eretz Israel, ¿quién es el que toma la rienda? Yoshua, de vuelta de la tribu de Efraim y descendiente de Rachel. Cuando Jacob vino decide volver a Israel es porque nació Yosef, también descendiente de Rachel. También cuando Am Israel es despedido, Am Israel es expulsado, mejor dicho, en el primer Bet HaMikdash, Rachel Mebaka Albanea, Rachel sale al encuentro de sus hijos y llora por ellos y hace tefilá por ellos, y Hashem le dice, y es Zahar le Peulatej, vas a tener recompensa por tu actitud, y gracias a tu tefilá, ellos Beshabu Banim Likbulam, vamos a volver gracias a ¿quién? Gracias a Rachel. Vemos de estas dos eventos históricos como que estamos relacionados a Israel con la tierra de Israel, y el intermedio siempre es o Rachel o un descendiente de ellos. Gracias al desempeño de Rachel, Am Israel puede conquistar la tierra de Israel, puede afirmarse en la tierra de Israel y puede vincularse con la tierra de Israel. Esa es la segunda característica. La tercera característica que vemos en Rachel y sus descendientes son que el territorio que corresponde a ellos son los que encargados de recibir ni más ni menos como huésped ¿a quién? A la presencia divina, a la Shejiná. Como dice la Torá, Uben Ketefab Shahen, y entre sus hombros va a residir, se refiere a la Shejiná, porque si bien el Bet HaMikdash estaba en Jerusalén, y Jerusalén era parte de la tierra de Yehudá, en la parte del Kodesh HaKodashim estaba en la propiedad de la tribu de Binyamin. Como dice la Mishnah, la Gemara, perdón, el Ejal y el Kodesh HaKodashim estaba en la parte de Binyamin. Vemos de vuelta que los descendientes de Rachel son los encargados de recibir a la Shejiná. Y por último, el cuarto punto destacado de Rachel, ¿cuál es? Que en todos los comienzos importantes en Am Israel siempre aparece un descendiente de Rachel. Por ejemplo, el primer rey, ¿quién fue? El primer rey fue Shaul, descendiente de Rachel, de la tribu de Binyamin. Y próximamente cuando venga el Mashiach, sabemos que hay dos Mashiach, Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. El primero que va a abrir el camino es el Mashiach ben Yosef. Y después recién va a venir el Mashiach definitivo, que es el Mashiach ben David. Entonces resumimos estos 4 puntos para enfrentar a Amalek, para apropiarse y vincularse a la tierra de Israel, para que venga la presencia divina, la Shejiná a nosotros, y para que empezar algo nuevo, algo fundamental, algo trascendental, siempre está Rachel presente. Esos son los 4 puntos principales de Rachel. Por otro lado, ¿cuáles son las características de Lea? Lea tiene otras fuerzas, ni mejores ni peores, sino que distintas. ¿Quién desciende de Lea? Lea, sabemos que fue la más prolífera de las matriarcas. Ella tuvo 6 hijos más una hija, y de sus hijos salió ni más ni menos que el linaje real, la dinastía de el Melech de Israel, Yehudá, que de él van a salir David HaMelech, y el mismo Mashiach ben David va a salir de ella. Y una vez que empieza la descendencia, el linaje en la tribu de Yehudá, no para. Hasta el final de los días es el Mashiach. De David hasta el Mashiach, todo el linaje tiene que ser descendiente de David HaMelech. Vemos que la particularidad que tiene Lea, la primera de todas, es el linaje real. La segunda característica que tiene Lea y Menú
es que también de ella van a salir dos grandes protagonistas como rol, los Kohanim y los Levim, que son los que trabajaban en el Bet HaMikdash, hacían todo el trabajo del santuario, y ellos eran los encargados que eso funcione. La tercera característica que vemos en Lea y en su descendencia es encabezada en este caso por Yehudá y por muchos más, que es la capacidad de poder reconocer el error y a partir de ahí hacer teshuvá. Vemos, como vamos a leer en las próximas Perashiot, cuando Yehudá reconoce el error que cometió o la omisión que cometió con Tamar, él no sabía que era su nuera y él estuvo con ella y quedó embarazada de él, y él, a pesar de ser el grande de la generación, se expuso ante todo, levantó la mano y dijo: Tzadekah mimeni, ella está embarazada de mí. Reconoció. También David Amelech, cuando él tuvo una actitud no del todo correcta con respecto a Bathsheba, él también reconoció delante de Hashem. Y esto forma parte del ADN espiritual de Lea y sus descendientes. Cosas que no vimos, por ejemplo, en otros personajes. Shaul Amelech, una vez que se equivocó, y eso le bastó para empezar a caer definitivamente. Como dijo una vez un sabio, en la vida nunca se pierde, o se gana o se aprende. Yehudá tenía esa particularidad. Yehudá y los descendientes de Lea tienen la particularidad de aprender de los propios errores y no caer, como se dice en hebreo, en Yehush, y de esa manera poder buscar soluciones. No importa la situación que te encuentres, aunque estés bajo, vas a poder salir adelante. Y estas son las 4 características que tiene Lea. Como vemos, son muy distintas a las que tiene Rachel. Entonces, vemos que el pueblo de Israel se formó por estas 2 matriarcas fundamentalmente, y la diferencia está en la esencia de cada uno. Para entender un poquito por qué cada una tiene su característica así, vamos a citar una Guemará del Tratado Baba Metzia. Dice así: 2 personas que están caminando por el desierto y uno solo tiene una cantimplora con agua, y llega un momento que no pueden seguir tomando. Si los 2 toman, se mueren los 2. Si uno toma, sobrevive. Vino el Jajam Ben Petorá y dijo: mejor que tomen los 2 y que no vea uno la muerte de su compañero, aunque mueran los 2. Rabbi Akiva levanta la mano y dice: no, señor. Y enseñó, hay un pasuk en la Torá que dice: Bejai ajija imaj, con vos. Primero tenés que vivir vos y después la vida de tu compañero. Que vemos que hay gente que está dispuesta a entregar todo por el otro, incluso su propia vida. La halajá no queda así, la halajá queda como Rabbi Akiva, que primero tenés que vivir vos para poder darle vida a los demás. Para que entendamos esta parábola, Rachel Imenu era como dice Ben Petorá. Ella estuvo dispuesta a entregarlo todo. Es más, lo hizo. Cuando leemos en la Torá que ella le entregó las claves en las cuales había combinado con Jacob para casarse con él, para no ser engañado por su padre, ella vino la peinadora, vino la modista, vino la manicura, y en vez de vestirse ella como novia, van a la pieza de Lea. Y Rachel sabe que si Lea se va a presentar en la jupá y no sabe las palabras claves, la vergüenza de la vida que va a pasar Lea en ese momento. Y Rachel dijo: yo no puedo permitir que mi hermana pase ese momento. ¿Me voy a perjudicar yo? ¿Con quién me voy a casar? ¿Con Esau o quizás me quede soltera? No estaba en los planes de nadie que Jacob iba a aceptar casarse nuevamente, y más con una mujer supuestamente engañadora. Jacob vio la entrega de Rachel y dijo: esta tiene que ser mi esposa igual. Pero ella no sabía ese final, nadie lo sabía. Ella estuvo dispuesta a perderlo todo, su vida propia, con tal de favorecer a su compañera, en este caso a su hermana. Vemos que Rachel es una tzadiká, una mujer justa al extremo tal de perder todo, perder este mundo con tal de beneficiar al otro. Lea es un poco más moderada, Lea es más equilibrada, Lea, consciente de las limitaciones del cuerpo, ella hace hasta lo que puede. Am Israel se forma combinando estas 2 fuerzas, ni muy extremo ni moderado. Vamos a ver que utilizando las 2 fuerzas se formó Am Israel. La pregunta es: ¿cómo sabemos cuándo usar cada una? Para eso vamos a citar un párrafo del Sefer HaJinuj. El Ramban, en Nachmanides, trae acerca de un pasuk de la Torá: Kijol seor bejol devash lo taktiru mimena Hashem. No podés ofrecer ninguna ofrenda que tenga ni levadura ni miel. Korban reshit takribu tal Hashem. Únicamente cuando traes un corbán principal, una ofrenda principal, vamos a ver a qué se refiere, es la única vez que puede acceder la levadura y la miel al Mizbeach. ¿Por qué? Explica el Rambam
que tanto la levadura como la miel tienen dos problemas. La levadura transforma la esencia de las cosas. La levadura convierte la harina en leudado, la fermenta y ya cambia las cosas. Por eso no es aceptada como corbán. Y la miel es extremadamente dulce, ¿sí? Es algo que es muy, muy extremo. Y la Torá no quiere los extremos. Entonces, Borei Olam quiere los caminos del medio. Como dice Rambam, el Shvil HaZahav, el mejor camino es ni el extremo del exceso ni el extremo de la ausencia, sino que saber combinar, en este caso, el cuerpo y la neyamá y lograr así un equilibrio. Sin cuerpo no habría mitzvot y sin neyamá no hay vida. La Torá te enseña cómo utilizar el cuerpo y cómo utilizar el alma para poder obtener el provecho de los dos. Entonces, pero en un primer momento la Torá prohíbe traer levadura y miel. Sin embargo, solamente en algunos korbanot se permite. ¿En cuáles? Por ejemplo, Korban Reshit Takriv Otam. Cuando hagas un korban principal, ahí lo vas a explicar. Y explica Ramban, ¿qué significa Korban Reshit? El korban que viene por algo nuevo. Por ejemplo, los bikurim. Sabemos que los bikurim se traía trigo y también se traía levadura. O por ejemplo, un corbán que se traía en Shavuot, que era Shete Alejem, única ofrenda que consistía de 2 panes Hametz, que era en Shavuot, era el primer corbán que se hacía de trigo. Ahí sí. Entonces la pregunta está, si es tan malo lo que es extremadamente fermentable o la miel, ¿por qué, por ejemplo, utilizamos el trigo y el fermento en ese corbán? O por ejemplo, en Rosh Hashanah, que es el comienzo, usamos la miel. Y la respuesta a esto, dice Rav Burstein, que es una base fundamental, y vamos a empezar a entender la tendencia de estas dos matriarcas. Es verdad, las cosas extremas no son buenas, pero hay veces en la vida que uno tiene que obrar de manera extrema. Por ejemplo, lo hacemos sin darnos cuenta. Un avión, cuando emprende vuelo, a toda máquina, porque para poder despegar y romper la fuerza de gravedad hace falta eso. Sin embargo, no hay avión que resista un vuelo navegando a toda máquina. No hay motor que lo resista. Las temperaturas se elevarían. No habría tanque de combustible para poder contener esa cantidad de combustible. Una vez que se logra la altura deseada, se vuelve a piloto automático y ahí va a velocidad normal. Pero ¿qué vemos? En un primer momento es necesario la fuerza extrema. Cuando construimos un edificio, cuanto más pisos, más fuerte que tiene que ser las bases. ¿Qué ponemos en la base? Hormigón armado, piedras, hierros, una base bien dura para poder soportar toda la estructura que viene después. Pero si haríamos todo el edificio una estructura así pesada, no hay base que lo pueda aguantar, no hay estructura. Después se aminora un poco y empieza a bajar el peso específico de los materiales que se usan. Hasta se usa Durlock, que es un material como yeso para hacer paredes. ¿Por qué? Porque después no se puede poner tan pesado, pero en la base sí. Lo mismo con cualquier emprendimiento. Cuando uno empieza un emprendimiento, empieza con todo. Y lo mismo en la parte espiritual. En la parte espiritual, Shana Rishonah, en el matrimonio, ahí no le dejamos al marido que vaya a las guerras. ¿Sí? Cuando va a un colel, se le cierran los libros en el último turno de la yeshiva, tiene que volver, porque está haciendo el primer año. Ahí en el principio tiene que hacer con todo, tiene que usar todas sus fuerzas. Lo mismo, por ejemplo, vemos cuando empieza el año, la halajá dice que es bueno cuidarse de cosas que uno no se va a cuidar en todo el año. Entonces vemos que para un principio, lo mismo para vamos a entender por qué comemos manzana con miel. Es verdad que la miel es muy, muy dulce y extremadamente dulce nos sirve, pero cuando estamos empezando el año, ahí sí es bueno y es productivo utilizarlo al extremo, solamente en esa etapa. Entonces, a pesar de que estos productos son extremos, al principio no solamente que son buenos, sino que son necesarios. ¿Para qué? Para sentar bien las bases para el futuro de lo que va a venir. Y por eso podemos entender ahora por qué Rachel, justamente, una de las características que tiene es que en todos los principios importantes está. Dijimos, los primeros reyes de Israel, el primero fue Shaul, el primer Mashiach, ¿quién es? Mashiach, descendiente de Rachel. ¿Por qué? Porque justamente estamos sentando las bases. Para el proceso habitual, el extremo no es bueno. Ya lo dijo Rambam, toda la Torá, Shvil HaZahav, el camino del medio. Pero estás empezando algo, ahí sí, ahí ponele todas tus fuerzas y ahí ponele justamente la fuerza extrema. ¿Para qué? Para poder sentar bien las bases. Cuando la Torá lo presenta a Shaul, como dice, Ben Shana Shaul Bemolko. Shaul tenía 1 año cuando reinaba, y es obviamente que una persona de 1 año no puede ser rey de ningún país. Pregunta la Gemara, ¿que acaso Shaul tenía 1 año? Dice, no.
Él era como un nene de 1 año que nunca había probado el gusto de una transgresión. Entonces vemos la integridad, el extremadamente tzadik que era Shaul, era lo necesario para empezar la dinastía real en Am Israel. Shaul empezó y después recién vino David. Una vez que se hizo la base, recién ahí pudo venir David. Y así también va a pasar con la futura Geulá, con la futura redención. Cuando venga el Mashiach, el primero que va a tener que abrir el camino, ¿quién es? El Mashiach ben Yosef. ¿Descendiente de quién? Descendiente de Rachel. Estamos poniendo las bases. Hay que hacer un edificio que dure para toda la eternidad. Bases fuertes, hormigón armado, cemento, piedras y hierro. ¿Quién es? Descendiente de Rachel. Tzadik extremo. Una vez que hiciste eso, tiene que venir la otra fuerza, que es la fuerza del Leá, para poder mantener la construcción. Por eso la combinación es la que hace interesante y el producto de Am Israel. Por eso vamos a ver que Leá es la matriarca de Shevet Leví, que generó gente como Aarón, como Moshe Rabbenu. Es la matriarca de la tribu de quién? De Yehudá, que engendró a David y al futuro Mashiach Tzidkenu. ¿Por qué? Porque estas son personalidades que son para seguir, para cambiar, y vamos a ver que tanto Moshe como Aarón como David tuvieron que pasar muchas pruebas, que si no se hubieran perdonado, no podían haberlas seguido. Vamos a entender ahora por qué justamente Rachel es la indicada para luchar contra Amalek. ¿Amalek qué es? Amalek, como dice la Torá, Asher Kareja Baderech. Amalek es la negación completa de Dios. Asher Kareja Baderech tiene 3 explicaciones. Kareja viene de la palabra kar, que es frío. Amalek es frialdad, sin sentimiento. Kareja viene la palabra mikre, que es casualidad. Hay un mundo casual, no causal, todo lo contrario de lo que opina Hashem. Y por último, Kareja, del vocablo keri, que es una polución seminal que contrae impureza a la persona que la tiene. Y Amalek apuesta todo esto a la frialdad, al cero sentimiento y a la impureza sexual, con todo lo que eso viene. ¿Quién puede enfrentar a alguien tan alejado de Dios? Tan alejado a Hashem. Únicamente aquel que está bien pegado a él. ¿Quién? Un descendiente de Rachel. Rachel, como dijimos, estuvo dispuesta a entregarlo todo. Alguien que está muy apegado a Hashem es el único que va a poder enfrentar a alguien tan pero tan alejado como ¿quién? Como Amalek. Por eso Yoshua, por eso Shaul, por eso Mordejai. En 3 momentos diferentes de la historia, pero el mismo enemigo. Amalek, representado por distintos representantes, pero siempre para poder frenarlo, únicamente descendiente de Rachel. Por eso Jacob Avinu le dice a su esposa, le dice, vamos, ahora podemos irnos, volver a casa. ¿Cuándo? Cuando nace Yosef. Yosef es la continuación de la escuela de Rachel. Ahora podemos seguir adelante. Ahora podemos combatir a Esab, que es el que engendró a Amalek. ¿Y por qué Rachel es la indicada y sus descendientes para poder conquistar la tierra de Israel, para poder acceder a ella y para poder vincularlos? Justamente por lo mismo. Porque vemos que la tierra de Israel no es una tierra común. Cuando yo planto trigo en la tierra de Israel, sobre ese trigo recae una santidad especial. Metros más allá, pasada la frontera, ese trigo tiene otros dictámenes, no tiene la misma jurisdicción que el trigo que está en la tierra de Israel. Hay mitzvot que tienen que ver con la cosecha, únicamente en la tierra de Israel. La tierra de Israel tiene una kedushá especial, una santidad especial, y solamente alguien tan refinado puede sentirlo. Entonces, ese es el indicado ¿para qué? Para poder acceder a la tierra de Israel, y también contestamos el otro punto, para poder albergar la presencia divina en su territorio. Por eso podemos entender ahora por qué solamente en la parte de Binyamin está el Bet HaMikdash, la parte más sagrada, que es el Kodesh HaKodashim, donde estaba el arca del testimonio que demostraba nuestra unión con Akadosh Baruj Hu. ¿Y por qué Lea es la encargada de las otras 4 cosas? Justamente porque Lea tiene otra shitá, como se dice en hebreo, tiene otra postura. Ella es consciente que no somos seres perfectos, que somos la combinación entre cuerpo y alma, y muchas veces el cuerpo cede y muchas veces el alma cede, pero también tiene la posibilidad de poder retrotraerse. Ella sabe que estamos atrapados por las sogas de nuestro cuerpo. Entonces, ella es la que va a engendrar al rey. ¿Quién es el rey? El rey es la persona encargada y responsable de poder cuidar y gobernar en cualquier situación, ya sean situaciones buenas como situaciones de las otras. Entonces, ¿quién es el que puede hacer eso? Alguien que es muy perfecto, alguien que es muy perfeccionista, como dijimos, el ejemplo de Shaul. Al primer error cae, al primer error se rinde, al primer error es derrocado. Sin embargo, alguien que sabe que puede equivocarse
El error es parte del programa. Yo no lo busco, pero si está, aprendo de él. El rey es aquella persona que puede no perder el control, las riendas en ninguna situación, a pesar de los errores que tenga, como pasó con David. David se equivocó, pero a partir de su error hizo teshuvá. Y nos muestra que cualquiera puede hacer teshuvá. Si David se equivocó, que es el padre del Mashiach, ¿cuánto más y más nosotros? Que podemos también equivocarnos, pero también hacer teshuvá. Como decía un conocido mío, desde que se inventaron las excusas, se acabaron los culpables. Siempre venía una excusa después de un hecho malo. Y Yehudá actúa de una manera no tan correcta y por culpa de su incorrección está por ser castigada una mujer inocente, madre embarazada de 2 criaturas, y él, pudiendo haber callado la boca, salta y dice, Tzadekah mimeni, ella es una tzadeket, el culpable soy yo. ¿De dónde sacó esta fuerza Yehudá? Esta fuerza la sacó de su mamá Lea. Alguien muy exigente consigo mismo no se perdona esto. Al ser perfeccionista, tira todo para atrás. Estas 2 fuerzas son las fuerzas que formaron y forman a Israel. Tenemos que tratar, por un lado, de ser como Rachel, de perfeccionarnos, de ser al extremo, de tratar de hacer lo máximo posible. Una vez que hicimos ese principio, ahora hacer ruta, empieza a caminar, empieza a andar. ¿Te equivocaste? Tenés un camino alternativo que se llama Teshuvá. No te desesperes, como lo hizo Shaul HaMelech. Shaul HaMelech siguió con esa postura y se perjudicó. La dinastía monárquica no siguió con Shaul, tuvo que desviarse hacia David. Y esto, si nos fijamos bien, está insinuado en el nombre de estas 2 matriarcas. ¿Qué es Rachel? Rachel, en hebreo también se puede leer Regel. Sabemos que en hebreo no existen los puntitos, en la Torah por lo menos, las tunuot, las vocales. Regel es una oveja que ya tiene casi 2 años. La oveja es un ser que vos lo podés esquilar de manera sumisa y tranquila. Nunca se va a resistir a que le saques la lana. ¿Como quién? Como Rachel y Menú. Le estaban sacando al marido, le estaban sacando la posibilidad de ser la fundadora de Am Israel, no importa, para abrigar a otro, como lo hace la oveja con su lana, yo estoy dispuesto a hacerla. Aunque yo me quede pelada, aunque yo me perjudique, mi vida se la entrego al otro. Y cuando se hace chiquita una oveja, preguntémosle a un yojet, es totalmente sumisa, no es como una vaca que despotrica, que empieza a patear y hay que atarla entre 4 personas. La oveja, extiende el cuello, de vuelta a Rachel, la entrega total para poder beneficiar a otros con su carne. Y por otro lado, ¿quién está? La fuerza de Lea. Lea, la palabra Lea significa cansancio y esfuerzo. Como dice ahí la Perashá Yitro, que Moshe le cuenta a Yitro, et kol hatelaa asher metza'atam baderech. Telaa, la raíz de la palabra Lea, del cansancio y la fatiga y el esfuerzo. ¿Qué hace Lea? ¿Para qué? Para recuperarse de sus caídas y poder seguir avanzando y pararse en ese error y ver un poquito más adelante. Por eso entendemos ahora muy bien este pasuk que le dijeron a quién, que le dijeron a Ruta Moabía cuando ella quiere casarse con Boaz, y ten Hashem et Aisha Ba'a el Beteja que Rachel Bejelea, que la pongan a esta mujer como Rachel y como Lea, Asher Banush Teemet Bet Israel. Entre las 2 construyeron la familia este gran pueblo que conformamos nosotros hoy en día, el pueblo de Israel. Con estas 2 fuerzas, la fuerza de Rachel, íntegra, perfecta al extremo, una tzadeket que no es de este mundo, dispuesta a entregarlo todo. Es bueno como la levadura y como la miel. Al principio, manzana con miel comemos al principio, no comemos todo el año. Y el corbán de levadura, ¿cuándo se hacía? Solamente en Bikurim, al principio, porque al principio tenés que poner toda la fuerza. Cuando empezás un proyecto, cuando empezás un emprendimiento, ahí no escatimes en esfuerzos. Estás poniendo la base y de acuerdo a la altura que quieras tener tu construcción, va a tener que ser la solidez de tu base. Ahí no escatimes, ahí ponele con todo. Pero después no podés seguir, te vas a cansar, te vas a rendir fácil. Ahora agarrá la escuela de ¿quién? La escuela de Lea. De Lea salen Reyes, salen Kohanim, sale Leviim y sale también el Mashiach. Y esta es una de las enseñanzas que podemos ver. Uno la perashá la puede leer muy por encima y de esa manera ni se da cuenta del tesoro que está escondido. Baruch Hashem, que tenemos Jajamim en nuestro pueblo, en este caso el Rab Burstein, que él nos ilumina con su Torah y nos hace ver esto. Rachel, la fuerza del inicio. Rachel, invertir todo al principio, no escatimes. Y después, como se dice acá en Argentina, baja un cambio, moderate, permitite la posibilidad de poder equivocarte. No busques la perfección, busca dar lo máximo tuyo. Si te equivocaste, toma 2.
podés seguir continuando la partida, como David, como lo hizo también Yehudá, asumiendo el error y aprendiéndole de él. En la vida, cuando hay traspiés, uno puede tomarlo de varias maneras. Las personas incapaces se amargan. Eso no sirve para nada. Las personas que no entienden critican, se enojan. Y es como querer solucionar un problema comiendo veneno. Es mayor el problema que la solución. Hay personas que lo enfrentan y ahí se ejercitan. Pero hay un nivel mucho más grande que es el poder elevarse al problema y utilizarlo como parte de la solución. Y esta es la enseñanza que nos deja Lea también, cómo incorporar los problemas y convertirlos no en obstáculos, sino en una plataforma para poder elevarnos. Por eso termino nuevamente con este pasuk, que es el inspirador de toda esta clase. Y ten Hashem et Aisha va el beteja que Rachel que Lea. Tomemos las dos fuerzas. Jacob Avinu tuvo que elegir estas dos fuerzas. La fuerza de Rachel, intachable, y la fuerza de Lea para poder continuar. Y así, alternativamente, en nuestra vida, imitando a estas dos matriarcas, tanto a Rachel y a su descendencia, Yoshua, Mordejai, Shaul, tanto a Lea, Yehudá, Moshe, Aarón, David, y en definitiva el Mashiach Tzidkenu, Besat Hashem, pronto también nosotros podamos ver la construcción de este Bet Israel y la construcción de Bet HaMikdash con la llegada de Mashiach Tzidkenu, Amén.